Muy buenas, como ya sabemos de anteriores vídeos, la corriente alterna es una corriente que está cambiando continuamente. Además, ya hemos conocido las diferentes propiedades temporales que puede llegar a tener una onda. Así que en este vídeo vamos a introducir un nuevo componente, que va a ser la bobina, va a ser este elemento de aquí. Y vosotros pensaréis, pero ¿esta bobina funciona igual que una resistencia? ¿Y qué ocurre cuando la conectas a una fuente de corriente alterna? Pues ahora os voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Lo primero de todo que tenéis que entender de qué es una bobina es como si tuviéramos un cable que lo que hemos hecho es enrollarlo únicamente, ¿vale? Una bobina es un conductor enrollado, no tiene más. ¿Cuál es lo primero que tenéis que saber? Que la bobina, además, también se le puede llamar inductancia, ¿vale? A la bobina se le puede llamar, y normalmente se le llama como inductancia. Ahí va. Inductancia. Y este valor de inductancia se suele tomar en una unidad que aún no conocéis, que son los henrios, ¿vale? Esto ya os explicaré más detalladamente qué es. Pues muy importante, cuando vosotros tengáis una bobina, vais a tener que saber dos cosas. La primera, por ella, como por cualquier componente, puede estar circulando una corriente, ¿vale? Por aquí va a seguir circulando mi corriente y mi corriente va a acabar saliendo, en este caso, por la otra parte del conductor enrollado, por la otra parte de la bobina. Pero esta corriente que está circulando alrededor de esta bobina, lo que me genera es un campo magnético. Es decir, por aquí me va a generar un campo magnético, que se suele poner con la letra B, tanto en este sentido como en el contrario, ¿vale? Las diferentes líneas de campos que me pueden llegar a generar. Muy importante, vosotros vais a tener que saber una característica, en este caso, de las bobinas, y que es imprescindible que la conozcáis. Y es que la corriente que circula, en este caso, por la bobina, no puede cambiar de cualquier manera. Es decir, la bobina se opone a los cambios de corriente, opone a los cambios de corriente. Y vosotros diréis, ¿qué es eso? ¿Funciona como una resistencia entonces? Porque la resistencia también se oponía. Pero cuidado, la resistencia no se oponía a los cambios de corriente. La resistencia se oponía a la corriente. ¿Vale? Es decir, que por aquí, si la bobina es muy elevada, o tiene un valor muy elevado, no es que por aquí no pueda circular corriente o circule una corriente muy baja, como podía ocurrir en este caso con la resistencia. No. La bobina lo que se opone es a los cambios. ¿Y qué significa cambios? Pues imaginad que vosotros tenéis una onda senoidal. ¿Vale? Tenemos una onda seno. En este caso, estamos en el semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo. Aquí, ¿cuántos cambios ha habido en lo que he dibujado? Únicamente 3 cambios. Es decir, ya ha habido más que en una señal continua que no hay ningún cambio. ¿Vale? Pues muy importante. Aquí solamente hay 3 cambios. Pero si yo dibujo una señal alterna con una frecuencia muy elevada, ¿cuántos cambios va a haber? Pues mucho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Aquí estaría el 10. Habría muchos más. Es decir, que cuando nosotros aumentamos la frecuencia, ¿vale? Si nosotros aumentamos la frecuencia, en este caso la bobina se opone más a este cambio de corriente. Pues para que vosotros sepáis qué significa esto, ¿vale? Vais a tener que conocer un concepto, en este caso, que se llama reactancia inductiva, ¿vale? Y esto es que es, al fin y al cabo, reactivo a la corriente, reactancia, reactivo, ¿vale? No quiere esos cambios de corriente, reactancia inductiva, que se suele poner con la letra XL, L de bobina, X de reactancia, ¿vale? Y se mide en ohmios. Muy importante, que esto lo sepáis. Si veis, se mide como la resistencia, en ohmios, ¿vale? Pues vais a tener que conocer que esta reactancia lo que hace es oponerse a la corriente. Y como ya hemos visto, cuando nosotros tenemos muchos cambios, en este caso, de la corriente, ¿vale? Muchos cambios de la corriente, como hemos visto antes en la onda senoidal, se va a oponer más. Por lo tanto, vais a tener que conocer una fórmula de esta reactancia inductiva. Y es que la fórmula es que es 2 por pi,
¿vale? Y aquí es donde entran los conceptos que vais a tener que conocer. Y es que hay que multiplicarlo tanto por la frecuencia como por la inductancia de la bobina. ¿Qué significa esto? Pues que si la frecuencia aumenta, la reactancia, al final, lo que hace es aumentar también. Por lo tanto, si la frecuencia es elevada, la reactancia de la bobina va a ser muy elevada. Si en vez de 10 hercios tenemos 100, esto se va a multiplicar por 10, ¿vale? Para que lo sepáis. Al igual ocurre si nosotros aumentamos la inductancia de la bobina, como ocurría con la resistencia. Cuanto más alta era, más se oponía a la corriente. En este caso, cuanto más alta sea la inductancia, más se va a oponer a los cambios de corriente, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo sería, imaginad que tenemos una bobina de 10 henrios a una frecuencia de 10 hercios. Para poner números facilitos, ¿cuánto sería esta reactancia inductiva? Pues sería 2 por pi por 10 por 10, que en este caso son 200 pi, que son 628 ohmios. Imaginad que si nosotros aumentamos ahora esta frecuencia en vez de 10 a 100, ¿cuánto sería la inductancia? Pues sería igual 2 por, en este caso por 10 no, es por 100, por 10 serían 6280 ohmios. Si veis, cuando aumentamos la frecuencia, como estamos aumentando el número de pasos, ¿vale? El número de cambios, va a aumentar la reactancia inductiva de la bobina. ¿Bien? Pues muy importante que este concepto lo tengáis muy claro. Lo que hace es reaccionar a los cambios, pero es una reactancia. Y muy importante, hasta ahora os he explicado cómo funciona la alterna. Al fin y al cabo, el vídeo es de cómo funciona la alterna, pero os he dado una fórmula. Y es que la reactancia inductiva es 2 por pi por F por L. Y lo que quiero saber es cómo funciona en continua una bobina. Porque imaginad que nosotros tengamos un circuito con una pila, una resistencia y una bobina. ¿Qué hace esta bobina en un circuito en continua? ¿Cómo actúa? Porque yo sé que la resistencia lo que me hace es que aquí pasa la corriente, pero por aquí lo que hace es oponerse a ese paso. ¿Vale? Pues muy importante. Esta bobina lo que me hace es que si la frecuencia en continua de cuánto es, os recuerdo, la frecuencia en corriente continua es de 0 hercios, ¿vale? Por lo tanto, la reactancia inductiva va a ser de 0 ohmios. Y una resistencia de 0 ohmios es como un cable. Y una reactancia de 0 ohmios va a ser como un cable. Por lo tanto, este circuito en continua de una bobina es como si vosotros tuvierais una resistencia y la bobina estuviera cortocircuitada. Muy importante, ¿vale? Es como si la bobina la cortocircuitáis. Como si aquí pusierais un cable directamente, ¿vale? Como si la bobina fuera un cable. Por favor, tened mucho cuidado con eso, porque haremos ejercicios en un futuro de cómo funciona la bobina en corriente continua, también los condensadores, que será el siguiente vídeo que entremos, y haremos ejercicios también de cómo funcionan en alterna. Así que en siguientes vídeos nos vemos y espero que os hayáis enterado un poquito de cómo funciona esta bobina. Así que chao, chao.